No sé cómo recibirás este mensaje, pero tienes que despertar. Esas fueron las palabras que ocuparon la pantalla de mi televisor. Momentos antes estaba viendo una vieja película del oeste con mi esposa dormida plácidamente en mi regazo. Era poco después de la medianoche, lo que significa que debía haberme quedado dormido en algún momento, ya que la última vez que miré el reloj eran apenas las 10 pasadas, y la jornada laboral del día siguiente prometía ser otra agotadora aventura. Pero aquellas palabras que habían reemplazado la película me devolvieron de golpe. El mundo en el que vives está equivocado. Permanecí congelado en mi cómodo sillón, olvidando momentáneamente todo lo que me rodeaba. El nombre, por genérico que fuera, me resultaba familiar, pero no era el mío. Mi esposa soltó un pequeño gemido, probablemente soñando y hablando en sueños como solía hacer. Me pregunté si realmente se había dormido, si estaba soñando. La única forma de saberlo era que alguien más me confirmara lo que estaba viendo. Mary, cariño, despierta por favor, le dije mientras la sacudía suavemente. Se veía tan tranquila, como si todos los horrores del mundo no importaran mientras estuviera segura en mi lado. Me tomé un momento para admirarla, y cuando volví la vista al televisor, el extraño mensaje había desaparecido, reemplazado por los créditos finales de la película del oeste. El reloj marcaba las 1:34 de la mañana, lo que significaba que había pasado más de una hora desde que apareció aquel perturbador mensaje. El tiempo había pasado, pero para mí no habían sido más que unos segundos. Recordé entonces que mirar el reloj en un sueño suele producir resultados extraños. Tenía que haber sido una pesadilla, nada más. Aún así, no lograba convencerme de despertar. Me convencí de que el mensaje era producto de mi mente privada de sueño, que existía en algún lugar entre la realidad y el mundo onírico. Derrotado y sin ganas de levantarme para ir a trabajar por la mañana, tomé una manta y arropé a mi esposa. Consideré cargarla hasta la cama. No sería difícil dada mi contextura, pero no quería despertarla. Cuando me di cuenta ya estaba a mitad de las escaleras, camino a nuestro dormitorio. Miré mi reloj, 2:04 de la mañana. Otra media hora había desaparecido. La realización de esto me golpeó como un ladrillo. Nunca había sonambulizado, ni tenía historial de crisis de ausencia. Entonces noté el cuadro en la pared. Siempre había estado ahí, pero nunca me había detenido a observarlo. Sabía en teoría que mi esposa lo colgó cuando nos mudamos juntos, pero se sentía distante, como si solo existiera parcialmente cuando nadie lo miraba. Representaba a un grupo de personas paradas frente a un edificio antiguo, todas vestidas con túnicas negras extrañas. En la oscuridad no podía decir si era una pintura o una fotografía. Aunque mi mente se inclinaba por lo primero, estaban todas tomadas de las manos, pero muchas carecían de partes del cuerpo. Manos, piernas, una incluso la mitad de la cabeza, y ninguna sonreía. Abajo un texto manuscrito decía: prueba y error. La primera prueba. 2013. El año se sentía fuera de lugar. Tanto el edificio como las ropas parecían mucho más antiguas. Solo mirar la imagen generaba en mí una creciente sensación de pavor. Se me erizó la piel y supe que había llegado el momento de dormir. Apenas tomé esa decisión, el mundo a mi alrededor se volvió oscuro. Pasaron segundos, o tal vez minutos, y desperté en mi cama con mi esposa dormida a mi lado. El sol acababa de asomarse sobre el horizonte, dejando entrar cálidos rayos de luz a través de nuestras cortinas beige. Los sucesos de la noche anterior ya comenzaban a desvanecerse. Tenía que haber sido un sueño, no había otra explicación lógica. ¿Estás bien?, preguntó Mary con una voz cansada y ronca, al notar que miraba fijamente por la ventana. Estaba de pie con la camisa y los pantalones que siempre usaba para trabajar, pero no recordaba haberme levantado ni haberme vestido. ¿Te ves cansado? ¿No pudiste dormir? Yo... no sé. Tuve unos sueños raros. La luz afuera se veía extraña, era perfecta en todos los sentidos, sin defectos aparentes. Brillaba intensamente en el cielo azul claro, interrumpido solo por algunas nubes blancas y un brillante degradado naranja que pintaba el horizonte, con los árboles meciéndose suavemente en el viento. Es la tercera vez esta semana, Gary. Gary. Ese era mi nombre, aunque me sonaba ajeno. Lo conocía desde niño, desde que podía hablar, pero no me parecía adecuado. Quizá deberías pedir otra cita con el Dr. June, sugirió Mary. Acepté solo porque lo conocía desde hace años.
Me había ayudado con algunos traumas, aunque no imaginaba cómo podría analizar mis sueños de forma significativa. Lo llamé después del desayuno y para mi suerte tenía un turno libre esa misma mañana. Avisé al trabajo que llegaría tarde, como siempre, fueron comprensivos. Gary, es un gusto verte esta hermosa mañana, dijo el Dr. Jung con su habitual entusiasmo al recibirme en su oficina. Siempre me llamaba por mi nombre de pila. Decía que eso hacía que las personas se sintieran más cómodas, y no podía negarlo. El hombre sabía prácticamente todo sobre mí. Le conté de mis sueños mientras tomaba notas en su libreta. Gary, ¿por qué no me dices qué crees que significan estos sueños? Era una pregunta obvia, pero no la vi venir. No había pensado mucho en eso. Mi preocupación era deshacerme de ellos, no entenderlos. Aunque últimamente me costaba discernir si eran verdaderamente sueños o una versión retorcida de la realidad. Es como si mi vida no fuera real. A veces tengo destellos, imágenes de personas que no conozco, pero todos me resultan tan familiares. Hizo algunas preguntas más, luego suspiró y me miró. Gary, llevamos casi un año hablando de tus sueños y no mejoran. Aunque aún no puedo darte un diagnóstico certero, quisiera probar con una medicación. ¿Drogas? ¿De qué clase? Ese es el asunto, Gary. Si te explico cómo funciona, podrías resistirte. Este medicamento es nuevo y he visto buenos resultados en pacientes con ideas similares. Rupturistas de la realidad. Me gustaría que lo pruebes por unas semanas. Si funciona, genial. Si no, o si tiene efectos secundarios, lo suspendemos. No debería hacer esto así, así que necesito tu consentimiento. Lo miré con una expresión de duda. Siempre había sido bueno conmigo, nunca dudó ni juzgó mis relatos. Confiaba en él más que en nadie. Así que, pese a no ser alguien que confíe en medicamentos desconocidos, decidí darle una oportunidad. Está bien, Doc. Supongo que usted sabe lo que hace. Me dio un frasco sin etiqueta con la sencilla instrucción de tomar una pastilla cada noche antes de dormir. Eso era todo lo necesario para curarme de una enfermedad sin diagnóstico que me había estado consumiendo durante meses. Después de la sesión caminé al trabajo. Mi auto estaba guardado en un garaje cercano y necesitaba aire fresco para despejar la mente. Mis pensamientos derivaron hacia lo más profundo, y al hacerlo volvieron los mismos destellos extraños. Imágenes de personas, lugares y épocas que me resultaban familiares, pero demasiado distantes. No eran míos, no podían serlo, y sin embargo, estaban ahí. Me sacó de ese trance el llanto lejano de una niña, sollozando en la distancia. Su voz resonaba antinaturalmente en las calles abarrotadas, y aunque me costó ubicarla, finalmente la vi. Estaba en un callejón al otro lado de la calle, ignorada por los peatones que pasaban. Dudé un instante temiendo que pareciera extraño que un hombre adulto como yo se acercara a una niña, pero decidí ayudar al menos llamando a la policía o buscando a sus padres. ¿Estás bien? No debía tener más de 8 años, llevaba un uniforme escolar y tenía el cabello rubio y brillante. ¿Dónde están tus papás? Me miró sorprendida. No están. Quiero irme a casa. ¿Y en dónde vives? No lo sé. No me gusta aquí. Esto no es real. Quiero irme a casa. ¿Qué quieres decir con esto no es real? Nada es real. Mis padres desaparecieron. Los nuevos no son reales. No son mis padres. Nadie es real. Cada vez se alteraba más, pero sus palabras me helaron la sangre. Antes de poder preguntar más, escuché sirenas detrás de mí. Un coche patrulla se detuvo y 2 oficiales se bajaron. «Joanna», preguntó uno de los oficiales. La niña me miró. «No dejes que me lleven». «Joanna, tranquila, vamos a llevarte con tu mamá y tu papá», dijo el policía. «No. Ustedes no son reales. Váyanse». «Esperen un momento», intenté intervenir. «Señor, la niña está enferma. Necesita ayuda». «Pero...» «Por favor, aléjese. Nosotros nos encargaremos». La niña intentó correr, pero los policías bloqueaban la única salida. Aunque mi primer instinto fue ayudar, no quería ser arrestado tampoco. Parecían sinceramente preocupados por ella y en lógica todo tenía sentido, aunque algo no encajaba. «Por favor, no dejes que me lleven». Se la llevaron antes de que pudiera entender lo que había ocurrido. Me prometí a mí mismo averiguar qué le pasaría, pero tan pronto como desapareció de mi vista, mi mente comenzó a borrar lo sucedido. El trabajo me reclamaba. Mi día no sería productivo, pero mi labor consistía en poco más que papeleo. Mientras pareciera que estaba ocupado, a nadie le importaría.
Al llegar a mi escritorio, saqué el frasco de pastillas para observarlo. No tenía etiqueta, no tenía instrucciones, solo tenía 30 pequeñas píldoras blancas e indistintas. Sostuve una entre los dedos, tratando de entender cómo algo tan diminuto podía cambiar mi vida. Mientras la pastilla reposaba en mi mano, la pantalla de mi computadora se encendió sola. Solo mostraba un fondo negro con un texto centrado. No lo hagas, Jack. Duró apenas un instante antes de volver a la normalidad. Solo ese simple mensaje, nada más. No sabía si se refería a las pastillas o a otra cosa. Fuera como fuese, no podía quedarme en el trabajo. Le dije a mi jefe que me sentía mal y como siempre fue muy comprensivo. Al llegar a casa me desplomé en el sofá frente al televisor. Mary no volvería por varias horas. Estaba trabajando horas extras en su proyecto, así que no me importó. Fui a la cocina en busca de algo de comer. En la nevera había un plato con mi comida favorita, preparado por mi esposa. Sé que estás bajo mucha presión. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Espero que esto te haga sentir un poco mejor. Te amo, Mary. Sonreí brevemente por primera vez en toda la semana. Ella era lo mejor que me había pasado. Necesitaba mejorar, aunque fuera solo por él. Un poco de felicidad se acumuló en mí mientras devoraba el plato frente al televisor. Cada bocado era perfecto. En la mesa a mi lado estaba el frasco de pastillas, y la hora de la primera dosis se acercaba. La tomé en mis manos sin apartar la vista de la película, pero al desenroscar la tapa, sentí un vacío en el estómago. La pantalla se tornó negra, mostrando solo una frase. No tomes la pastilla, Jack. Eso fue lo que me empujó al límite. No sabía si había perdido la razón, pero ya no importaba. ¿Qué carajo quieren de mí? Grité. Mira el cuadro. Fue todo lo que obtuve como respuesta. Al principio no entendí, era un mensaje absurdo. Pero entonces recordé cuán fascinado me había sentido por el cuadro del día anterior. Cómo había quedado paralizado frente a él por casi una hora. La pantalla volvió a la película. Y dejé el frasco a un lado. Caminé hacia las escaleras donde colgaba el cuadro. Y el sol acababa de ponerse, proyectando sombras inquietantes por toda la casa. La oscuridad lo envolvía y aún no podía saber si era una fotografía o una pintura súper realista. El tiempo pasó y afuera comenzó a oscurecerse aún más. Aún así, yo seguía ahí, mirándolo sin saber exactamente qué estaba buscando. ¡Gary! ¿Qué demonios estás haciendo? Gritó mi esposa al encontrarme parado en las escaleras. He estado intentando llamarte por horas. ¿Por qué no contestaste? Habían pasado horas y la tarde se había convertido en noche. Eran pasadas las 11. Y Mary había estado trabajando horas extra, tratando de comunicarse conmigo. Yo había estado parado ahí, mirando el cuadro durante todo ese tiempo. ¿El cuadro de dónde lo sacaste? Mary me miró desconcertada antes de girar su atención hacia el cuadro en la pared. Una expresión de confusión se formó en su rostro y se acercó a mí para examinarlo. No lo sé. Su comentario confirmó todo lo extraño que había alrededor de esa imagen. Estiré los brazos para quitarlo, pero Mary me detuvo, sujetándome antes de que pudiera tocarlo. ¿Por qué me detienes? No lo sé. Es solo que tengo miedo. Yo también lo sentía. Esa duda, ese temor sobre lo que podía haber detrás. Aún así lo agarré y lo descolgué de la pared. Una vez retirado, solo reveló un espacio de absoluta nada. ¿Qué es eso? No tenía ni la más mínima idea de cómo responder, porque lo que había detrás de la pintura era literalmente nada. Un agujero en el tejido de la realidad que había estado ahí mucho antes de que viviéramos en la casa. Al menos sabía que no era un sueño, el mundo era real, pero algo había salido terriblemente mal, y por alguna razón sabía que solo iba a empeorar desde ese momento.